Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. El tema que quiero abordar esta noche es cómo podemos estar agradecidos en todas las circunstancias. El agradecimiento es tan importante, mis hermanos, y le invito a que abra su Biblia, si la tiene, y si no, pues ve allá la pantalla, 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Leemos la palabra de Dios y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo vamos a leer una vez más y quiero que lo lean todos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, te adoramos esta noche. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la excelencia, Señor. Te pedimos que abras nuestras almas, nuestros corazones, y podamos atesorar, Señor, el consejo de tu palabra esta noche. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Reconocemos que te fallamos a cada momento, Señor. Pero tú eres un Dios tan maravilloso y tus misericordias son grandes, que aún así nos amas, nos bendices y nos tienes, Señor, en lugares especiales. Muchas gracias. Mira la vida de cada uno de mis hermanos que esta noche tomó a bien estar en este lugar. Te pido que los bendiga grandemente, Señor. Si alguno ha venido con problemas de salud, sé tú, Señor, tocando esa vida y dando respuesta a esa petición del hermano, de la hermana, para que se vaya, Señor, sano en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Mira aquel que vino con necesidades, Señor, necesidades especiales. Tú las conoces. Pueden ser materiales, de relaciones, de trabajo, familiares. Tú lo conoces mejor, Señor. Da una respuesta conforme a tu voluntad, porque esa es nuestra petición esta noche. Háblanos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer en primer lugar a Dios, porque gracias a Él que estamos acá parados en este altar, en el cual se adora al Señor y del cual se habla de su palabra, porque para eso es este lugar, para presentar las buenas noticias, las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación, y exaltar, por supuesto, el nombre del Padre a través de la alabanza. Tema, repito, cómo podemos estar agradecidos en todas las circunstancias. Yo no sé si usted está agradecido con el Señor o con la vida, con todo lo que tiene. El ser humano por lo general o normalmente casi nunca está agradecido. A veces pedimos a Dios una casa, Dios la da, pero queremos más y más. A veces pedimos un hijo, nos da el hijo y queremos más. Pedimos que Dios cubra o nos permita cubrir una deuda. Dios proveyó los medios para que lo hagamos. Pero no nos conformamos y nos quedamos ahí. Y siempre vamos pidiendo más y más. Y no es tan malo desear, hermanos, porque Dios bendice a sus hijos. El problema es llegar a la ambición, a la avaricia. Y la palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor a los bienes, es el amor al dinero, dice exactamente, el amor a lo material. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos cuando pedimos las cosas al Señor y hacerlo de forma correcta. Pero la Biblia nos manda esta noche a través de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 18, y nos dice que debemos dar gracias a Dios cuando estamos sanos, cuando tenemos dinero, cuando la familia está en paz. No dice así, ¿verdad? Dice, dad gracias a Dios en todo. Y todo es todo. Esto es radical, mis hermanos. Nosotros siempre debemos de estar dándole gracias a Dios. No es nada fácil a veces darle gracias a Dios en las pruebas, en las tribulaciones.
Me imagino que no ha de ser fácil estar en una celda, muy incómodo, con un calor enorme, y decirle gracias, Señor, porque me tenés acá. No ha de ser fácil eso, pero fíjate que Dios nos manda eso, porque a través de toda dificultad, de todo problema, Él nos está enseñando algo. Y nuestra misión tiene que ser siempre pedirle a Él que siempre se haga su voluntad. Eso tiene que ser. Y empezar a descubrir qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esa situación que estamos pasando. Yo sé que la vida no siempre es color de rosa, como se dice normalmente. Hemos venido a esta tierra no solo a disfrutar, enfrentamos muchas situaciones. Pero gracias al Dios Todopoderoso que nosotros tenemos esperanza. Hay una gran cantidad de promesas en su sagrada palabra de que son para nosotros los que hemos creído en Él. Y solo tenemos que tomarlas, por supuesto creerlas, y Dios obrará a nuestro favor. Para eso, por supuesto, necesitamos tener fe y ser agradecidos. Hay países como los Estados Unidos que es costumbre celebrar un día de acción de gracias. ¿Lo han oído mencionar? Quizás algunos ya han estado en esa celebración. Pero lo hacen un día al año. Y así se llama, Día de Acción de Gracias. Y es muy importante porque desarrollar un hábito le enseñan a uno de que es necesario agradecer y dar gracias. Aunque como cristianos verdaderos nosotros, inmaduros, el agradecimiento no tiene que ser solo una vez al año, sino que tiene que ser todos los días. Yo diría cada momento, cada situación vivida, debemos de darle gracias a Dios. Así que Dios quiere que seamos intencionales sobre nuestro agradecimiento, pero cada día, no una vez al mes. O repito, no solo en circunstancias favorables. ¿A qué me refiero? A usted le fue bien en el negocio que hizo. Su negocio está prosperando. Su familia está sana, está bien. Su ministerio está fructificando en la iglesia, le va muy bien. Usted se lleva bien con todos sus vecinos. O en el trabajo usted le hicieron un aumento, le está yendo de lo mejor. No solo en esas circunstancias debemos agradecer, sino, acabamos de leer, en todo, aunque esté en una cama, aunque haya perdido un ser querido, aunque esté grave el esposo, la esposa, el hijo, el pariente cercano, no importa, debemos agradecer a Dios. De eso se trata la meditación de esta noche. Él quiere que desarrollemos este hábito, y es un hábito espiritual. Esto no es material, no es humano, es la voluntad de Dios. Por eso el versículo que leíamos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de ¿quién dice? De Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Así que si usted cree en el Señor Jesús, usted ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, usted debe siempre ser agradecido. Entre más profundo entiendas el amor de Dios, más agradecido serás. Óigase bien eso. Entre más profundo es el amor de Dios en tu vida, siempre estarás agradecido. Siempre. Porque no depende de ti. No depende de tu inteligencia. No depende de tu capacidad monetaria. Si tú aprendes a depender de Dios, te vas a dar cuenta y lo vas a proclamar a los cuatro vientos, que si tú estás bien o estés como estés, es la voluntad de Dios, y vas a agradecerle por eso. Que si estás en una situación un poco negativa, no tan favorable, tú mismo vas a llegar a la conclusión de que Dios quiere hablarte a través de esa situación y quiere que seas mejor. Muchas veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas y cuestionamos a Dios. Y lo hacemos casi todos en alguna situación determinada.
¿Y por qué mi hijo o mi hija está pasando por esto? ¿Y por qué Dios permitiste que me diera un cáncer? ¿Y por qué he llegado a esta situación económica tan desastrosa si soy tu hijo? Y empezamos nosotros a cuestionar al Dios Todopoderoso. ¿Por qué permitiste que mi hijo o mi hija se fuera de esta tierra? Y hablamos con Dios regañándolo muchas veces. Y queremos hacerlo ver a veces que hasta es injusto porque permite esas cosas. Yo recuerdo hace muchos años leí un librito muy importante que se lo recomiendo. El título es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese es el título del libro. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, pero para Él todo tiene sentido, porque lo que Él hace es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Tomamos las cosas así como pensamos, a nuestra conveniencia, y muchas veces llegamos a pensar de que Dios es nuestro sirviente y va a hacer lo que nosotros decimos. Por eso queremos respuestas inmediatas cuando nosotros le pedimos. Dios no es así, y usted lo sabe. Él es soberano. Él es el Dios todopoderoso, pero que sabe el momento que nos va a bendecir, sabe el momento que nos va a dar algo, y sabe el momento también cuándo lo va a quitar. Aunque nos parezca a nosotros doloroso, Él es soberano, y nosotros debemos acostumbrarnos a aceptar, repito, su voluntad. ¿Qué significa ser radicalmente agradecido? Pues lo dice la cita que acabamos de leer. Debemos de dar gracias a Dios en toda situación. Y es que ser agradecidos también nos acerca a las personas. Cuando usted es una persona agradecida, no solo se acerca más a Dios y confía más en Él, y Dios obra, sino que también las personas creen en usted. Como que abre puertas. Porque si usted está en un trabajo, no es de los que pasa diciendo: estos viejos desgraciados se están haciendo ricos con mi trabajo. ¿Sabe que hay mucha gente que se expresa así? Y los cristianos no son la excepción. Y en vez de estar agradecidos con Dios porque tienen un empleo, que de eso mantienen a su familia, lo que hacen es hablar mal de aquellas personas que Dios los ha bendecido y les ha permitido tener una empresa, por ejemplo. Esas personas difícilmente van a lograr mucho cuando en vez de agradecer lo que hacen es murmurar, protestar, rebelarse. La rebelión, mis hermanos, usted lo sabe perfectamente, sabe dónde nació, ¿verdad? ¿Sabe dónde nació la rebelión? Fíjense que en el cielo, allá nació la rebelión. Pero usted sabe quién es el patriarca de la rebelión. Uno de los más cercanos a Dios. Dice que era un querubín tan hermoso, de lo mejor que tenía Dios. Pero ¿cuál fue su problema? No quiso obedecer. El problema que tenemos la gran mayoría. Nos gusta ser rebeldes. Nos gusta ser desobedientes. Eso le pasó a ese querubín hermoso que se convirtió en Satanás. Quiso ser igual que Dios. Y Dios no tiene competencia. Él es único. Él es el poderoso. Él es el maravilloso. Y a Él sea toda la gloria, mis hermanos, por todos los siglos. Dárselo fuerte al Señor. Él se lo merece. Fíjense que cuando somos agradecidos hay comunión. Cuando agradecemos a Dios por una petición que aún no ha sido respondida, a eso le llamamos fe. Muchas veces nosotros tenemos que darle gracias a Dios aún por cosas que no hemos obtenido. Pero eso se logra a través de ¿qué? A través de la fe. Tu gratitud es la voluntad de Jesús en todo momento. Gratitud. Y hay varias cosas por las cuales he tomado algunas. Debemos agradecer a Dios. Y de eso trata esta noche el tema, de la gratitud, de cómo dar gracias y por qué dar gracias. Debemos agradecer a Dios por la familia. Ese es uno de los aspectos fundamentales. De hecho, nuestra Constitución dice que
que la base de la sociedad es la familia. Y eso así es. Y hay un orden jerárquico. En la familia hay autoridades. Y ustedes lo saben perfectamente. ¿Quién es la autoridad en la familia? El padre, la madre, y los hijos obedecen. Pero desgraciadamente ese mandato ha sido, yo diría, transformado. Cuando yo tengo oportunidad de hablar con padres de familia, porque me dedico al trabajo educativo, ese es mi trabajo. Y les digo, su hijo va a seguir estudiando acá en esta institución el próximo año, sobre todo cuando salen de 9º grado. Me dicen, fíjese que mi hijo no quiere ir a otra institución. Y les hago la pregunta, ¿y en su casa quién manda? ¿Su hijo o usted? No, pero es que él quiere. Y salen haciendo lo que el hijo dice. ¿Sabe que esa es la nueva moda ahora? Ya como padres no mandamos. Y como cristianos debería darnos vergüenza eso. Sinceramente se los digo. Está bien cuando el hijo ya es un adulto. No es que esté bien, pero por lo menos él ya toma sus propias decisiones. Y lo que viene como consecuencia de sus decisiones, pues él las asume. Aunque a nosotros los padres nos duela, si eso no es tan bueno que se diga. Pero por lo menos usted lo instruyó en el camino adecuado. Pero ahora eso pasa. Y de repente aparecen después a los meses y me dicen, fíjate que aquí traigo mi hijo, mi hija otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Y que no se lo llevó? No, es que ella tuvo problemas de esta y esta índole. Entonces le digo, trate de amarrarse, sí, claramente, sobre todo si me dicen que van a alguna iglesia. Amárrese los pantaloncitos como padre de familia y haga que sus hijos le obedezcan. Tome las decisiones usted, porque ahí le va a salir mejor. Y se lo digo a ustedes como cristianos, porque como ya lo he dicho en otras ocasiones desde este lugar, es vergonzoso que el hijo del cristiano es el más problemático en un aula, en un salón de clases. Y les hablo de eso porque yo me dedico, como les dije hace un momento, a trabajar con jóvenes. Es vergonzoso que el padre de familia llegue peleando con el maestro y siendo cristiano, evangélico. Y presentando unas conductas, wow, que es terrible realmente. Entonces nosotros, como padres, tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Entonces, como padres, somos los encargados de velar porque nuestra familia funcione de la mejor manera posible. La Biblia nos manda a instruir a nuestros hijos. Y quiero que vea Proverbios 22:6. Ahí lo tiene ya en las pantallas. Ya que estamos hablando de la familia y debemos agradecer por nuestra familia, pero debemos de agradecer haciendo el papel que nos corresponde como padres. ¿Qué dice? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Si nosotros cumplimos con esos parámetros que nos da la palabra de Dios, nuestras familias van a ser exitosas. Y también a las esposas les dice, esposas, obedeced a vuestros maridos. Y a nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Maridos, amad a vuestras esposas. Hay un mandamiento para cada uno de los miembros de la familia. Si nosotros no nos salimos de ese esquema, nuestras familias van a ser exitosas. Pero nosotros insistimos en romper el formato divino. Y cuando lo hacemos, cuando la mujer toma el papel del hombre y viceversa, el hombre toma el papel de la mujer o el hijo toma el papel de los padres, nosotros estamos rompiendo el esquema divino. Por lo tanto, las consecuencias van a ser tremendas, drásticas, y vamos a pagar las consecuencias. Entonces estamos llamados nosotros a orientar, a guiar, a instruir y a ser ejemplo en nuestras familias. Pero también debemos agradecer a Dios por el trabajo. Yo les decía hace un momento que hay un sinnúmero de cosas por las cuales nosotros debemos agradecer a Dios.
Y el trabajo es una bendición. A pesar de que Dios lo creó como consecuencia, dicen algunos ahí, del pecado. Porque le dijo a Adán, ¿verdad? O le dijo a los primeros habitantes de esta tierra que con el sudor de su frente se ganarían el sustento. Pero es una bendición. ¿Qué pasa si usted no tiene trabajo? Y no tiene un medio para subsistir. Pues va a decaer su familia. Entonces debemos ver el trabajo como una bendición y debemos estar agradecidos a Dios por ello. Primera Tesalonicenses 5:18, el texto base ya lo decía, que debemos dar gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. Así dice. Y 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo siempre para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Así que agradezca, tal como dije hace un momento, no reniegue, no haga berrinches por el trabajo que tiene. Dele gracias a Dios, porque si usted actúa correctamente, no lo dudo que Dios lo va a hacer que escale posiciones. Y si Dios no quiere tenerle en ese trabajo, le va a dar otro mejor, siempre, pero dele gracias a Dios. No se tire a morir por si alguien lo quitó del trabajo, injustamente, por supuesto. Pero si lo quitó por rebelde, ahí preocúpese. Sí, porque esas noticias llegan a las empresas inclusive, porque le piden inclusive ahora a uno recomendaciones. Bueno, y ahora hasta solvencia a la policía y de otras cosas importantes para que las empresas lo reciban. ¿Y quién le va a dar recomendaciones, por ejemplo, si usted ha sido un rebelde? Entonces agradezca a Dios por el trabajo que tiene. Debemos agradecer a Dios también por nuestra ciudad. Mire qué importante esto. ¿Cuántos oran por la ciudad de San Miguel? Quiero ver esa mano, solo una vi. 5. Bueno, 7. Sí, que algunos hasta el hábito de orar se nos ha olvidado. Hemos caído en un comodismo terrible. Cierto. Y no me refiero a la iglesia Jardín, a la iglesia del Señor en general. ¿Y qué es lo que le da la fortaleza al cristiano? La oración. El poder del cristiano, dice una alabanza, está en la oración. Y es cierto. Y una de nuestras misiones como cristianos es orar por nuestra ciudad. Que cese toda ola de violencia, toda ola de muerte. Que haya paz en las familias, que haya empleo, que las almas se conviertan al Señor, que el necesitado obtenga lo que necesita, que el drogadicto, el borracho, la prostituta, quien sea, se conviertan al Señor. Esa tiene que ser nuestra misión, no simplemente criticar, sino pedir por ellos para que se conviertan de sus malos caminos. ¿Qué nos manda 2 de Crónicas 7:14? Usted lo conoce, ese versículo muy conocido. 2 de Crónicas 7:14, ahí está. Léalo y practíquelo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es la misión de la iglesia entonces? Humillarse, orar al Dios que todo lo puede. Así que debemos interceder por nuestra ciudad. Debemos orar por nuestras autoridades. Que ese es otro de los puntos que viene posteriormente. Proverbios 11:11, que dice: por la bendición de los rectos la ciudad será, ¿qué dice? Engrandecida. Pero mire qué terrible la última frase de ese versículo. Mas por la boca de los impíos será, no dice transformada, ¿qué dice? Será trastornada. Habrá caos. Pero nosotros podemos cambiar esa realidad a través de nuestra oración.
clamando a Dios por nuestra ciudad, en este caso por San Miguel. Debemos de estar agradecidos por vivir en una ciudad como esta, hermano, pero muy caliente. Pero aquí nos quiso tener el Señor. Y Él aquí mismo puede bendecirnos. Y estoy seguro que a muchos nos está bendiciendo el Señor. No necesitamos otros lugares. Él quiso que naciéramos acá, pues aquí nos va a bendecir. Debemos agradecer por nuestro país, nuestro querido El Salvador, nuestro bello país. Personalmente me da coraje escuchar personas cuando se expresan en una forma tan desastrosa de nuestro país. Otras partes yo les entiendo, otros países o gente que viven fuera de nuestra nación, que hablen cosas no tan buenas, porque generalmente sale lo negativo de acá en los medios de comunicación. Platicaba hace un par de meses con una pariente de mi esposa que vino de Estados Unidos y le recomendaba a su familia que no fuera a salir a ningún lugar, porque las noticias ahí por donde vivían es que acá está llena de ladrones, de delincuentes. Usted no puede salir de la puerta de su casa porque es asesinado, es asaltado. Mire qué mentira más terrible usted. Ese es el concepto que manejan algunos. Por eso inclusive recomiendan ni siquiera visitar a nuestro país, porque la ola de delincuencia es terrible. Que hay muerte, hay robo, hay asesinato, sí, pero al igual que muchos países del mundo. Pero no es como lo pintan. Usted y yo que vivimos acá sabemos que no es así. ¿O tiene alguna limitante usted para trasladarse aquí en El Salvador? Yo le hago la pregunta. No existe ninguna. Personalmente he andado casi todo nuestro terruño, en la mayoría de poblados, y jamás he tenido un problema con nadie. Primero, porque si usted no anda huyendo por algo, ¿a qué le teme? A nada. Y si sabe que anda la cobertura divina, ¿cuál es el problema? Si Dios está conmigo, dice su palabra, ¿quién contra mí? Entonces debemos agradecer a Dios por nuestro país. Repito, Dios nos ha dado una bella tierra y necesitamos bendecirla. Necesitamos orar para que Dios sane nuestra tierra, para que los cultivos sean abundantes, para que haya suficiente hortalizas, granos, café, leche y todo lo que necesitamos para subsistir, que ya no seamos un país dependiente, que en vez de ser un país importador, seamos un país exportador. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí se puede, a pesar de que es pequeño nuestro país, pero sí se puede. Debemos agradecer a Dios por nuestras autoridades, ya medio lo mencionaba, pero en este punto quiero detenerme un momento. Y mire lo que dice Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Me detengo en esta parte, porque muchas veces nosotros caemos en el error de hablar mal de las autoridades. Y sobre todo como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Que las autoridades se equivocan? Sí, cometen muchos errores, cometen injusticias, pero no somos nosotros los que las vamos a juzgar. Cualquier autoridad dice que ha sido permitido por Dios. Hermano, y no solo se refiere a lo eclesiástico, no, habla en general. En general. Por lo tanto, como iglesia, lo que nosotros debemos hacer, ¿qué es? Orar para que Dios les dé sabiduría, para que sepan guiar a esta nación, para que tomen decisiones a favor de las personas, para que no estorben el crecimiento del evangelio, para que la palabra de Dios sea predicada en todo lugar, para que sean ese camino o ese medio para que las almas se salven. Esa debe ser nuestra misión.
Es un error venirme a parar acá y hablar mal de las autoridades. Como cristiano debo interceder, debo orar por ellas. Porque si ellas cometen errores, ellas darán su cuenta. No lo dude, al igual que nosotros. Si su servidor o cualquiera de ustedes comete un error, nosotros lo vamos a pagar. Pero nosotros somos buenos para señalar. Y la iglesia no se escapa de eso. Somos terribles para señalar, para condenar. ¿Y esa es nuestra misión acá en la tierra? No, hermanos. Se trata de restaurar. Si vemos un hermano que anda haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, lo justo es que nos acerquemos a él y hablemos con el hermano y le hagamos ver el error, si nosotros somos conscientes que lo ha cometido. ¿Por qué digo eso? Porque la iglesia del Señor no se escapa de los chambres también. Abundan. Y eso precisamente aleja a aquellos que quieren visitar las iglesias que no son cristianos. Eso en vez de atraer, aleja. Nuestra iglesia debe verse como un grupo de personas con un solo fin: servir al Dios Altísimo y ayudarnos unos a otros. Ese tiene que ser el propósito. Si el hermano está por ahí de ala caído, levántelo, restáurelo. Y no simplemente lo critique, porque es lo que hacemos la mayoría. Y ya te diste cuenta de las julanas. ¿Y qué pasó? Hermano, eso es pecado. Sobre todo si a nosotros no nos consta alguna situación. Calle. Hay un proverbio, que no recuerdo cuál es en este momento, pero dice que hasta el necio pasa por sabio cuando calla. Mire qué interesante eso, búsquelo que ahí está. Hasta el necio pasa por sabio cuando calla. Yo no sé si usted se ha puesto a analizar esa expresión. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros abrimos nuestras bocas, inmediatamente los identifican. Nos identifican así. Y una persona que tenga un poquito de conocimiento rápido deduce quién es usted. Basta con que hable. Pero si usted no habla, si usted prefiere estar calladito, pues existe la duda. Si es muy inteligente, si es prudente, si es precavido, y quizá aunque no sepa mucho. Entonces es mejor callar. Y si vamos a hablar, que sea, repito, para edificar, para ayudar, para restaurar, para bendecir, para dar cosas buenas. Ese es el papel de la iglesia. Regresando a nuestra autoridad, nuestro papel es ese: orar por aquellos que están en eminencia y que Dios los ilumine y les dé sabiduría para tomar decisiones en beneficio de la gente más necesitada, del pueblo del Señor, y que no haya ni una prohibición, que no se le vaya a ocurrir un demonio por ahí de meter en la mente de los que están en eminencia o hacen leyes de que prohíban que la iglesia se expanda y siga predicando el evangelio. Esa tiene que ser nuestra misión y no otra. O venir acá a parcializarme, que yo soy de este grupo, ¿verdad? Eso no es correcto como pueblo del Señor. Debemos de ser muy sabios, porque a las iglesias asiste todo tipo de cristianos y todo tipo de personas no cristianas. Entonces debemos predicar a Jesucristo como el único que es capaz de resolver cualquier situación en la vida de las personas. Esa es nuestra misión. Debemos ser agradecidos también por las bendiciones de nuestro Dios. ¿A cuántos ha bendecido el Señor? Yo creo que nos bendice todos los días. Con solo abrir los ojitos y poder ver la luz de un nuevo día, es una gran bendición, hermanos. Si usted se detiene, analiza y puede tocarse sus ojos, que pueden ver, que puede oler, que puede sentir, puede olfatear, esa es una gran bendición. Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y nosotros lo tenemos.
Tenemos una familia, tenemos un techo, tenemos una cama donde dormir. Wow, hay que darle gracias a Dios por ello. Entonces debemos ser agradecidos. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. No es como nosotros que cambiamos, nos convertimos en bipolares. Ni sombra, dice, de variación. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si Él tiene amor ayer, o tuvo amor ayer, lo tiene ahora y lo tendrá mañana. Si su misericordia fue maravillosa el día de ayer, lo es ahora y lo va a seguir siendo mañana. Él no cambia como nosotros. Nosotros, dependiendo del estímulo que tenemos, así es nuestra reacción. Así actuamos. Hermano, ¿y por qué dijo esa gran mala palabra? Ay, no me están provocando, pues. A mí que no me digan nada, porque entonces me van a conocer. Y así nos expresamos no solo en la iglesia, en todas partes. Debemos de ser diferentes. No significa que vamos a ser perfectos, porque no existe cristiano perfecto. No hay iglesia perfecta. La perfección se dará cuando estemos ante la presencia del Señor, en su gloria. Entonces sí, pero tenemos que trabajar por ello. Hebreos 12:28 también, el escritor de los Hebreos dice algo al respecto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. De hecho, mencioné la palabra agrandando porque nosotros debemos engrandecer el nombre de Dios. Pero hay que tratar de agradarle en todo cuanto hagamos, mis hermanos. Y Salmo 107, en relación a eso mismo dice, Salmo 107:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 100, versículo 4, ¿qué nos dice? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Por lo tanto, usted cuando entra por esa puerta tiene que dejar el enojo, los problemas, la congoja, y debe decirle: Señor, aquí estoy una vez más en tu casa, vengo a agradecerte por todo lo que me has dado. Y debemos de ser auténticos, porque muchas veces practicamos también la hipocresía. Al entrar a esa puerta, pues presentamos una faceta muy alegre, pero al salir de la puerta y ya vamos en el vehículo con nuestra familia, ya vamos peleando otra vez. Y llegamos a la casa y nos convertimos en ogros. Y aquí muy amables, ¿verdad? Saludando a todos los hermanos. Dios le bendiga, hermano, y que es bueno, por supuesto, que hay que hacerlo. Pero al llegar a nuestra casa nos transformamos. Entonces Dios no quiere eso, quiere que seamos auténticos. Y por último, mis hermanos, debemos estar agradecidos por la salvación. Vaya que es un regalo maravilloso. ¿Está agradecido usted por la salvación que Dios le ha dado? ¿Cree usted que lo merece? Nadie merece la salvación. Por eso en la carta del apóstol Pablo a los Efesios dice lo siguiente, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así dice, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, en otras palabras, ustedes no lo merecen, pues es don de Dios. Don significa regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos ha querido regalar la salvación. Y por eso debemos de darle gracias todos los días. Y cuidar esa salvación, por supuesto. Porque es algo que no puede comprarse ni con oro ni con plata, ni con todo el dinero del mundo. Él la compró a través de su Hijo Jesucristo con su sangre preciosa. Así que debemos estar agradecidos con Él. Y para tener la certeza que Dios cumplirá sus promesas, es necesario tener un encuentro personal con Él.